Un tema súper importante que vamos a estar revisando en este nuevo capítulo de Reporte Minero. Ya estamos con Juanita Galaz, ella es experta en relacionamiento comunitario y también directora ejecutiva de la consultora Minería y Medio Ambiente. Juanita, un gusto tenerte acá en el programa. ¿Qué tal? Muchas gracias, yo también muy feliz porque el tema me parece muy relevante. Y lo hemos visto también en otras temporadas, ¿eh? Porque podemos hablar de producción, podemos hablar de innovación, tecnología en la minería, pero si no hay una relación de buenos vecinos, podríamos decir, con las comunidades que están enmarcadas dentro y en torno a los proyectos, esto no funciona. ¿Cómo crees tú que ha ido evolucionando este punto? Y también si se ha tomado conciencia de la importancia de tener al de al lado dentro de ese proyecto. Claro que hemos tenido una evolución. Yo tengo 37 años de ejercicio profesional, así que tú te darás cuenta que he pasado por una larga trayectoria en la cual he visto cómo este tema ha ido creciendo, y llegar a ser una ingeniero de minas preocupada del tema de relacionamiento es raro. Sin embargo, es necesario. Y esa es la parte importante, porque efectivamente yo me desempeño principalmente en el sector minero, también he estado en la parte energética, pero para mí la minería constituye sí en general un buen vecino. Y un buen vecino porque en general cualquier proyecto minero que se instale va a generar ciertas condiciones que van a mejorar en muchos casos las oportunidades que los vecinos instalados previo a la industria minera ya podrán tener acceso. Ahora, el punto es que a nivel del otro lado, de la otra vereda, hay algunos que piensan y ven a los proyectos mineros como muy mal vecinos. Ni siquiera cuando todavía están los proyectos o la resolución de calificación ambiental, por ejemplo, cuando está la idea de instalar un proyecto minero. Claro, porque no lo hemos hecho bien. No lo hemos hecho bien. No lo hemos hecho bien. Lo que ha pasado es que, claro, en la década del 90 llegaron todas las grandes inversiones y efectivamente se instalaron en ciertas zonas del país sin considerar o teniendo en cuenta en un nivel alejado de lo que era el desarrollo del proyecto, el tema de las relaciones comunitarias y quién eran las comunidades y qué significa una comunidad, ¿ya? Y para poder entender eso hay que entender ¿qué es lo que es una comunidad? Tú eres parte de una comunidad, la comunidad de la gente que hace programas como este, dependiendo de tu profesión, tus colegas. Y en este caso, lo que estamos hablando es que la industria se instala en un cierto lugar y por lo tanto la comunidad son aquellos que están en un cierto sitio geográfico, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, hoy día la importancia está en que cuando un proyecto minero se va a instalar en una etapa muy previa, cuando existe una posibilidad de que el proyecto se desarrolle, es cuando ya la empresa debe empezar a comunicarse con quienes van a ser sus vecinos. A ver, porque él es el que llega. ¿Y cómo tiene que ser esa comunicación? Porque también existe, digamos, el estigma de la industria minera de que cuando llegan a un lugar, cuando hay un potencial proyecto en ese mismo lugar, hay vecinos, hay una comunidad alrededor, la gente dice, bueno, van a llegar a ofrecer plata. Y de alguna manera ya el pilar fundamental en esa relación se sostiene en el dinero y eso termina con muchos problemas después. Con muchos problemas porque la primera falla que tenemos es que no escuchamos. Es decir, nos vamos a instalar, hay una buena idea, aquí hay más que una buena idea, un buen yacimiento que nos va, sí, claro, por lo tanto, a generar un desarrollo minero. Lo único que no podemos cambiar es el yacimiento. Sin embargo, lo que está alrededor de ese yacimiento, sí, tal vez podemos modificarlo y con eso cambiar, digamos, la forma de que nuestros vecinos van a ver cómo desarrollamos el proyecto. Recientemente estamos viviendo un proyecto que no te puedo mencionar cuál es, pero que ha sido muy interesante, porque partimos sobre la base de algunas ideas que salieron de la mesa presidencial, otras ideas que está la Alianza Valor Minero, en las cuales está claro, ya está diagnosticado que los proyectos deben socializarse antes de entrar al sistema de evaluación. Una de las grandes alegatos de las comunidades, sí, es que cuando les hacen llegar los proyectos ya no hay nada que arreglar. Eso quería interrumpirte ahí. ¿Cómo entender el socializar los proyectos? Como te digo, lo único que tú no puedes cambiar es el yacimiento. Ya. El resto del proyecto tú lo puedes modificar, arreglar, acondicionar, de tal manera que cumpla ciertas expectativas de la comunidad. La comunidad está ahí y viene una industria a instalarse, una industria minera que, como tú dices, tiene algo de mala fama, ¿ya? En algunos casos bien ganada, en otros casos es un estigma. Y también por el punto concreto de que va a tener un impacto. Hay que tratar de que sea lo menos dañino posible, pero que va a tenerlo, va a tener. Hoy día la minería, aquí yo soy férrea defensora, aquí la minería ha desarrollado las mejores tecnologías.
La minería ha llevado en la punta, digamos, en el desarrollo, en la incorporación de nuevas tecnologías, de tal manera que los impactos que hoy día la minería pueda tener básicamente apuntan a ocupar cierta cantidad de territorio que en general, además, dadas las condiciones que tiene, son superficies acotadas, no son superficies extensas. Claro. ¿Ya? Así que, por lo tanto, en términos de tierra o de superficie que abarcan, no es tanta. Y en términos de impactos ambientales están bajo control porque existen las buenas técnicas para manejarlos bajo control. Por lo tanto, el tema que ha sido un poquito más difícil ha sido el tema con las comunidades por un mal entendimiento tal vez de la forma en que tienen que relacionarse los proyectos mineros que se van a desarrollar. A ver, y ahí cuáles son los aspectos que van complicando esa relación. Es el trabajo que ustedes hacen justamente en la consultora, en MIMA, que es generar un puente de conversación, de relación entre los stakeholders, que se llama aquí la empresa en un lado, por otro lado la comunidad, pero también otro, que son los reguladores, el Estado también, que ha tenido una participación bien relevante en muchos proyectos y en varias polémicas para lo que es la minería. Recordar, por ejemplo, el proyecto Mina Dominga, también Pascualama en su minuto. Partamos por el principio. Vamos. Aquellos proyectos que tenían una buena posibilidad de desarrollo y de un buen negocio, no hicieron la pega al principio. Lo primero que llega a terreno son los geólogos que van a evaluar el yacimiento, van a definir de qué tamaño y forma es ese yacimiento. Ese minuto en el que la empresa decide desarrollar el proyecto es el minuto en que la empresa debe entender dónde se va a instalar. ¿Ya? Y ahí hay un papel fundamental de las autoridades. ¿Ya? Porque ¿qué pasa? La comunidad está dispersa, ¿ya? Y la comunidad no siempre converge en los mismos intereses. Por lo tanto, tiene que ser la autoridad la que diga o al menos forme el puente para el relacionamiento. Ahora, en el relacionamiento con las comunidades, lo más importante es lo que estamos haciendo nosotros, conversando abiertamente y escuchando. Las comunidades no siempre quieren dinero. Yo quiero volver al punto que tú mencionaste delante. A veces a las comunidades lo que más les interesa es la oportunidad del desarrollo de ese negocio porque a él le va a producir la oportunidad de desarrollar su propio negocio. Muchas veces, y eso es un gran aporte y una gran contribución de la minería. La minería abre puertas para que las comunidades puedan desarrollar pequeños microemprendimientos o grandes emprendimientos. Claro, hay ciudades que se han erigido, digamos, desde los proyectos mineros. Por supuesto, eso es re importante. Te das cuenta, proyectos que pueden ser de mucho menor tamaño, pero resulta que tienen que lavar las ropas de los funcionarios. Hay empresas, microempresas, que pueden tomar ese trabajo. Se puede apoyar a desarrollo de otros microemprendimientos, como, qué sé yo, por ejemplo, transporte. Muchas veces hay una cantidad de transporte porque siempre están alejadas las minas de las ciudades y se requiere. Entonces, una empresa familiar, alojamiento, hay varios sectores que se van impulsando, pero aquí también, y ahí te llevo a la pregunta, Juanita, quizás lo que ha sido más controversial en el último tiempo es el tema medioambiental. Porque finalmente nadie puede descartar de que hay un impacto positivo en términos económicos para la sociedad que está ahí. Pero siempre el tema medioambiental es el que complica y que ha generado problemas. ¿Cómo se trabaja ahí? Es que el tema medioambiental, tenemos que considerar que la comunidad es parte de ese medio ambiente. Ya es una componente ambiental, pero también tenemos otras componentes ambientales que son importantes, que son el recurso agua, por ejemplo, el recurso aire. Digamos, hablemos de, qué sé yo, de los pastos que muchas veces los comuneros pueden usar para sus animales. Tienes que ubicarte fuera de Santiago, Nicolás. Tienes que irte al desierto, tienes que irte al sur. El tema hídrico, por ejemplo, que tú tomabas en cuenta es y el tema hídrico es fundamental. Sí. El tema hídrico es fundamental. Por lo tanto, ¿qué es lo que ofrece la industria minera cuando desarrolla un proyecto a la comunidad? Es importante ofrecerles confianza, mostrarles que sus estudios han sido robustos, que la información que ha recogido ya es suficiente para poder evaluar cuáles van a ser los impactos reales de su proyecto minero. Y eso la industria lo hace. Si la industria tiene buena ingeniería, los chilenos tenemos muy buena ingeniería. No deberíamos equivocarnos. Lo que nos falta es conversar, es escucharnos. Y como te digo, no siempre las comunidades van detrás del dinero. Lo que sí ha pasado es que ha aparecido un nuevo nivel, digamos, de profesionales que apoyan a las comunidades y a veces no las guían en forma adecuada tampoco. Piensan que siempre el beneficio más importante va a ser el dinero. Y ahí tal vez puede haber un error. Estigma que yo ponía en la mesa. Y ahí es donde yo creo que ha fallado el tema de las autoridades. Pienso que ahí ellas debieran estar más presentes.
una de las cosas que a mí me ha hecho un cierto, no sé, incomodidad, es escuchar, por ejemplo, a la ministra de Minería permanentemente decir de que las empresas mineras y los proyectos de inversión mineros tienen que compartir los beneficios con las comunidades. Y cada vez que le preguntamos, ministra, estamos súper de acuerdo, pero cuéntenos cuál es su idea de esa contribución. Y no hay ideas, ¿ves tú? No hay ideas, no hay lineamientos desde el punto de vista, en este caso, del gobierno y desde el punto de vista del Estado, sí, que es otra cosa. A eso voy. Hay una responsabilidad en términos del Estado, de los reguladores, de poder hacer fluir de mejor manera esta conversación entre empresa y comunidades. Y ese es uno de los temas que más se trataron en la mesa presidencial. Yo fui miembro de la mesa presidencial y tal vez de los temas más difíciles de abordar. ¿Ah? Efectivamente, de alguna manera, lo único que hoy día vincula a la componente medio humano, digamos, más que comunidad, hablemos de medio humano, es un artículo del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, ¿ya? Donde señala de que frente a los estudios de impacto ambiental deben participar. Y si hay afectaciones a las comunidades indígenas en particular, tiene que hacerse lo que se llama la consulta indígena, que obedece a responder a la OIT 169, convenio que fue suscrito por nosotros y por lo tanto tenemos que respetarlo. El tema es que no tenemos una forma de hacerlo. Han aparecido guías que nos dicen cómo ir a la consulta, pero como yo te digo, los proyectos hoy día están manejados de tal manera, están diseñados de tal manera. Manejado es otra palabra. Sí, pero están diseñados, ¿me entiendes tú? Están diseñados de tal manera que los impactos ambientales están controlados. Pero como estamos hablando de personas, cuando hablamos de la componente medio humana estamos hablando de personas, eso es más difícil de regular. Porque para que eso suceda tiene que haber confianza plena en los dos lados. Y por lo tanto hoy día lo que estamos haciendo con asumir esta etapa de relacionamiento previo que le hemos llamado, es decir, mire, esto es lo que yo quiero hacer, quiero desarrollar este proyecto. ¿Qué le parece a usted? Y escuchar, escuchar. Muchas veces el tema se resuelve con que un botadero, en vez de tener una extensión X, la cambias de lugar o lo modificas, probablemente va a mover los números del proyecto en términos económicos, pero la solución que va a tener a cambio es que va a tener una comunidad agradecida porque fue escuchada y fue considerada. Bonita, me quedan algunos minutos, pero quiero involucrar a otro actor en este relacionamiento con las comunidades, que tú lo mencionaste también a la pasada, que son organizaciones o personas externas a la comunidad, que también tienen un elemento importante dentro de esta relación con la empresa. Tienen la experiencia, ya han estado en otros procesos. ¿Cómo se puede trabajar con ellos? Este es un actor externo, pero que muchas veces termina siendo protagonista. Cierto, eso es cierto. No sé la respuesta. Lo que yo he hecho hasta el momento, y me ha tocado bastante, me ha tocado participar en procesos de participación ciudadana donde he recibido de todo. ¿Ya? Hasta me han preguntado si el título me lo regalaron. Pero hay dos clases de asesores. Hay asesores que efectivamente se la están jugando por algo que es importante. El caso, por ejemplo, de los regantes del Yuta, con la Sara Larraín detrás apoyándolos, donde les está mostrando cuáles podrían ser los efectos de sus plantaciones en el caso de que una empresa minera se instalara. Frente a eso, la empresa minera lo que puede hacer es mostrarle, ¿cierto?, a ella, que es la asesora, mire, esta empresa está tomando todas estas medidas hasta que ella va a poder entender, porque ella entiende, es una persona inteligente y por lo tanto pueden llegar a un término medio. Hay otro tipo de actor que llega ya con más ambiciones, ya de generar recursos económicos en favor a veces propio incluso, y que eso ensucian un poco el proceso. Entonces las comunidades quedan un poco, digamos, hacia el lado, se delegan frente a la negociación que se hace con el consultor. Y hay consultores que efectivamente se la están jugando por la comunidad, que saben que las comunidades no están preparadas. Hoy día uno de los resultados de la mesa presidencial era que el Estado debía otorgar más recursos para que las comunidades pudieran ser bien asesoradas. Y aquí hay un tema importante respecto de las empresas. Las empresas también, frente a los montos de dineros que manejan, contratar asesorías independientes en favor de la comunidad, que la comunidad tenga confianza, no es una cosa que les va a hacer su proyecto, digamos, llegar a números negativos, sino que por el contrario, le va a abrir la puerta a la confianza. Lo que tenemos que hacer es crear redes, es poder entendernos con ellos y entender cuáles son sus reales
preocupación. Claro, confianza, transparencia y por sobre todo la honestidad de tratar de hacer un buen negocio, Que ganen todos, claro. todos, porque nadie puede negar que es necesaria la minería en nuestro país. Justamente. Hemos sido bendecidos, ¿cierto?, con yacimiento. Entonces es ilógico pensar en no explotar esos recursos porque nosotros, que somos de la comunidad de los consumidores, estamos queriendo tener autos, televisores. Claro. Bien, Juanita, un gusto tenerte aquí en Reporte Minero. Muchísimas gracias por esta Muchas conversación. gracias por esta invitación. Que esté muy bien.